El Señor nos convoca este domingo y nos ayuda a profundizar nuestra fe y nuestra confianza. Conscientes, como Pedro, de nuestra debilidad, aprendamos, como Él, a aferrarnos a Cristo, para que no nos asuste la tempestad y podamos decir con fe, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Comenzamos la celebración cantando en nombre del Padre. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú eres el Salvador, Dios bendito por los siglos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú eres el Mesías que está por encima de todo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú eres el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto. Salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señor, revélanos tu amor, concédenos tu salvación. Señor, revélanos tu amor, concédenos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Señor, revélanos tu amor, concédenos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Señor, revélanos tu amor, concédenos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Señor, renuévanos tu amor, concédenos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según
San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, con bastante frecuencia los pasajes de la Sagrada Escritura nos permiten lecturas a distintos niveles. O a veces nos podemos enfocar en un tema o en otro tema. A veces podemos enfocar nuestra reflexión en un personaje o en otro. Vieron que a veces reflexionamos sobre los verbos, a veces podemos también hacerlo sobre los sustantivos. Realmente la palabra de Dios es una fuente inagotable. Este pasaje que acabamos de escuchar del Evangelio, que ya es muy conocido, el de Jesús caminando sobre el agua, es uno de esos pasajes que es muy rico en poder leerlo desde distintos ángulos. El más frecuente es leerlo desde el ángulo de la fe. ¿Vieron? Cuando uno se da cuenta de que Pedro, al ver la fuerza del viento, duda que la palabra de Cristo pudiera vencer la fuerza del viento, bueno, ahí tenemos la interpretación y ciertamente es una manera muy correcta de poder leer este pasaje. Pero a mí me gustaría hoy, como ya hemos hecho otras veces, me gustaría tomar un enfoque diferente. A veces resulta, cuando nos enfrentamos a un evangelio, resulta que si uno hace una pregunta, encuentra una respuesta hermosísima en la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, preguntémonos cuántas tormentas, cuántas tempestades aparecen
en el texto de hoy. Casi siempre, cuando se lee este Evangelio, la conclusión que se saca es que Cristo viene a traer la calma, que Cristo viene a traer la paz en medio de esa tempestad. Y eso es verdad, pero esa es como la mitad de la verdad. Porque Cristo también viene para que en medio de esa calma surja otra tempestad. O sea, que si recién cuando nosotros proclamamos este Evangelio, ustedes solo se dieron cuenta que se hablaba de una tempestad, podríamos decir que se distrajeron en la lectura. Pero si alcanzaron a oír que hay dos tempestades en este relato, Dios los bendiga porque son atentos oyentes de la palabra de Dios. Si ustedes oyeron solamente una tempestad, se van a quedar solamente con la mitad del Evangelio. Pero si oyeron dos tempestades, van a tener un mayor provecho y un mayor fruto de la asistencia a la misa. Bueno, ¿y cuáles son las dos tempestades? Hay una que es muy fácil de reconocer, tan fácil como la violencia de la lluvia, tan fácil como el agitarse de las olas, tan fácil como imaginarse a esos pobres discípulos, primero muertos de miedo por la violencia de las olas, luego muertos de miedo porque les parece que lo que tenían adelante era un fantasma, luego muertos de miedo por la violencia que hay del viento. Y entonces uno puede pensar que Pedro, que es el otro protagonista, tuvo que morirse como 3 veces esa noche. No debe ser demasiado agradable pasar la noche en una pequeña barca en medio de ese lago, el lago de Galilea. Porque quienes han estado allí cuentan que hay muchos cambios bruscos en el clima, en el tiempo, y con facilidad se despiertan temporales y con la misma velocidad que viene, se van. Pedro se murió 3 veces esa noche. Primero, pasando la noche en medio de una tempestad. Luego, le agregan a la tempestad que hay un fantasma. Y luego, un fantasma que habla y que Pedro le hace caso y que se para en el agua y que el viento lo derriba. Delante de un fantasma que habla y en medio de la noche con la tormenta, yo pienso que la cosa no debe ser muy sencilla. Pero esa, a pesar de lo espectacular que puede tener, es solamente una tempestad. Y esa tempestad no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque es fácil de calmar. O mejor dicho, esa tempestad la puede calmar Cristo, y eso fue lo que hizo. Pero vieron que hay un detalle ahí cerca del final. Dice el texto que cuando ingresaron a la barca se calmó el viento. Es un detalle, pero no tenemos que dejarlo pasar. Porque fue ahí cuando empezó la parte buena. Fue ahí cuando empieza la segunda tempestad. No tenemos que perder un detalle importante que aparece ya anunciado en la primera lectura, esa lectura preciosa. El reino debe ser buscado en la oración silenciosa y humilde, en el viento, en el terremoto, en el fuego. No estaba el Señor. Dice que después se escuchó una brisa suave y entonces el profeta Elías, al oírlo, se cubrió el rostro. Realmente lo que Cristo hizo no fue simplemente calmar la fuerza y el ímpetu del viento, de la lluvia y de las olas. Eso no fue lo que hizo Cristo solamente. Más bien lo que hizo Cristo fue ponerles
ese viento impetuoso entre el pecho y la espalda. Lo que hizo Cristo fue empapar y golpear con la lluvia de su gracia los corazones de estos discípulos. Lo que hizo Cristo fue someter todas sus creencias, todos sus esquemas a la violencia de un oleaje de amor que ya no pudieron resistir. Cristo, me parece a mí, que no hay que decir que calmó la tempestad, sino que Cristo les metió la tempestad en el corazón. Y los discípulos, así como no previeron la primera tempestad que los sorprendió en la mitad del lago, tampoco pudieron prever la segunda, esa tormenta que iba a suceder en el alma de ellos cuando se encontraran con Cristo. Los discípulos no percibieron aquellos gestos que hizo Jesús antes, que podíamos decir eran como los nubarrones, los relámpagos que Cristo estaba preparando antes de acercarse caminando sobre el agua. ¿Cuáles eran esos gestos? ¿Cuáles eran esos relámpagos que nos anuncian esa tormenta que Cristo puso en el corazón de ellos? Miren, vamos a nombrar dos. El primero es el que aparece en el texto. Vieron que dice que habiendo terminado Jesús con el milagro de la multiplicación de los panes y los pescados, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca para que fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Sin duda que luego de un mensaje extenso, muchas veces el predicador está cansado y al final, cuando despide a la gente, no le es tan fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque está como fatigado mentalmente después de un largo día de trabajo. Pero no fue así para Jesús. Él personalmente va a despedir a la multitud. Él no deja esa función para un asistente. Seguramente que al despedirlo se le acercan de nuevo gran cantidad de personas que le ruegan que ore por ellos, que los aconseje sobre qué hacer con ciertas dificultades de la vida. Y ahí estaba Jesús, disponible para escuchar. El otro gesto, el otro relámpago, el otro nubarrón que anunciaba la tormenta que les iba a poner en el corazón, es en el momento en que dice el texto: una vez despedida la gente, subió al monte para rezar. Después de un día de mucho trajinar, él va al monte a conversar con su Padre. No va a descansar, va a rezar. Y ahí nosotros, cuando escuchamos esto, nos podemos hacer una pregunta que es muy profunda, pero también muy hermosa. La pregunta es: ¿será posible que esté orando por esos discípulos que están navegando y que pronto van a tener una gran dificultad? Porque miren, vieron el texto, dice, viendo que ellos se fatigaban remando porque el viento les era contrario. ¿Cómo es posible que Él los pueda ver en medio del lago que está a varios kilómetros de la costa en la oscuridad de la noche? El mar de Galilea, según dicen, mide en algunos lugares de ancho hasta 13 kilómetros. Sin duda que hay ahí un elemento sobrenatural, no solamente por verlos en la oscuridad y a la distancia, sino al observar que estaban remando con gran fatiga. Es decir, que no solamente no habían avanzado, sino que se estaban cansando y que las olas arremetían con furia sobre la embarcación. Claro, hoy hay otros sistemas.
lente de visión nocturna, vaya a saber qué aparato por el cual se podía ver a tanta distancia. Pero nosotros creemos que aquel que está de rodillas en la cumbre de la montaña no ve solamente las siluetas de los hombres, sino que claramente ve la fatiga en sus rostros y que van como cediendo en sus esfuerzos. Y a mí me parece que esto es una cosa hermosísima, es un regalo, es una caricia de Dios para nuestro corazón, el saber que cuando nosotros andamos en medio de las dificultades, Dios lo sabe. De modo que el objetivo de este Evangelio que acabamos de proclamar hoy no es contarnos que Cristo puede calmar tempestades. Si eso no lo han logrado todavía los científicos de este siglo XXI, capaz que lo logran los del siglo XXII o XXIII, capaz que ponen algo en las nubes o alguna cosa para detener ciclones. Este Evangelio no es para que nos quedemos boquiabiertos pensando en que una tempestad se puede calmar, sino para que también a nosotros, cuando lo proclamamos, se nos entre esa otra tempestad en el alma. Y con esa tempestad en el alma, aún en las circunstancias en las que podemos llegar a encontrarnos en la vida, circunstancias que pueden ser de gran soledad, circunstancias de noche cerrada, circunstancias de vientos contrarios, circunstancias de miedos, circunstancias de no ver por dónde vendrá el auxilio, circunstancias que vieron como esas cañadas oscuras que aparecen en el Salmo del Buen Pastor. Aún en esas circunstancias, con el corazón navegando en la tormenta del amor de Cristo, nosotros tengamos también la capacidad de reconocerlo, tengamos la capacidad de hablarle y de decirle esas últimas palabras que aparecen en el texto de hoy. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Que así sea. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. A cada intención respondemos cantando: escúchanos, Señor. Por la Iglesia llamada a ser testimonio de fe y amor, para que el Señor la custodie y defienda siempre, oremos al Señor.
Escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco y nuestro obispo cardenal Daniel, para que alienten nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo, el Señor, que camina a nuestro lado. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la paz en el mundo, para que cesen los enfrentamientos armados y se afiance el diálogo que hace posible la convivencia y el amor fraterno. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los niños, para que crezcan en una familia, sean educados en la fe y sientan la protección de la sociedad. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros, para que nos afiancemos en la fe con la tranquilidad de que Jesús está cerca para tendernos su mano en todo momento. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mientras acercamos los dones de pan y vino, cantamos, Padre nuestro, recibid. Padre nuestro, recibid el humilde don del pan, de este pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús. Recibid también, Señor, los racimos de la vid que se convertirá en la sangre de Jesús. Con el vino y con el pan ofrecemos
nuestra pobre vida de dolor, entregada con amor. Gloria al Padre y al amor, y a Jesús nuestro Señor. Bendigamos el nombre de Dios, siempre y en todo lugar. Amén. Pedimos por la salud de María Faustina, Miriam, Julio, Valentina, Etel, Lautaro, María Doris, Sebastián, Felipe, Manuela, Lucila, Lucía, y por una intención particular. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu Iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, también nosotros, con los ángeles y los santos, proclamamos el himno de tu gloria, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena,
tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados, ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Daniel, su auxiliar Luis, con los demás obispos, presbíteros, diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, Juan, Delfina, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección.
Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Felipe y Santiago, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén.
sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Dice el Señor, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos, concédenos la lluvia necesaria para que, ayudados con los bienes de la tierra, podamos aspirar confiadamente a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus enfermos, y los acompañe siempre. Amén. Le cantamos la salve a nuestra Madre antes de despedirnos. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. Ad te clamamus, exulex filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converter. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemente
pía. Oh dulcis Virgo María. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.